Muy bien, hoy es día miércoles 10 de febrero del año 2021 y vamos a iniciar la clase el día de hoy y el tema que vamos a abordar se llama potencial eléctrico. Corresponde al capítulo número 25 del libro de Serway. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de energía potencial eléctrica. Es el concepto previo a que nosotros hablemos de potencial. Entonces vamos a considerar el trabajo hecho por el campo eléctrico para desplazar una carga de prueba Q sub 0 una distancia infinitesimal de ds. Aquí en la figura, vamos a ver si la podemos hacer más grande. Aquí en la figura ustedes pueden ver, pueden apreciar una trayectoria. Un segundo, se me pasó diapositiva. Pueden apreciar una trayectoria que es esta línea que está acá, en donde está el campo eléctrico definido, tiene un valor, alguien lo está produciendo que no nos importa quién es una fuente, y el elemento de línea de ds a lo largo de esa curva es de ds que está acá, y tenemos acá una carga de prueba Q sub 0. Bueno, esa carga de prueba Q sub 0 experimenta una fuerza, que sería el campo por la carga. Entonces el trabajo para desplazar esa carga de prueba Q sub 0, una distancia infinitesimal de ds, no va a ser más que entonces f punto eds, o sea, Q sub 0 por e punto de ds. El término Q sub 0 por e significa la fuerza. Y este es el concepto de trabajo que nosotros conocemos de nuestros conocimientos básicos de física. Entonces, permítame un segundito que hay unas personas aquí pidiendo entrar y ya vamos a entrar. Ok, entonces vamos a continuar. Con la siguiente diapositiva. Este trabajo es hecho por el sistema campo-carga. O sea, el campo y la carga son un sistema. Y ese trabajo es hecho por ese sistema. No es hecho por un agente externo, por alguien que de afuera venga y empuje la carga o la jale. Entonces va a haber un cambio en la energía potencial del sistema campo-carga que debe corresponder a ese trabajo. Entonces el cambio de energía potencial va a ser entonces exactamente menos Q por E punto de ds. Ese es el cambio en la energía potencial del sistema carga-campo. O sea que ese signo menos se debe a que el trabajo es hecho por el propio sistema. Entonces, si el sistema hace trabajo, pierde energía de alguna manera. Sí, entonces, lo que tenemos es entonces que el cambio de energía potencial va a ser menos Q sub 0 por E punto de ds. Ese es un cambio infinitesimal. Si ustedes vienen y hacen un cambio finito, o sea, desde un punto B hasta un punto A, entonces el cambio pues va a ser delta U igual a V menos UA, o sea, menos Q sub 0 por el integral, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es el integral de D de U de punto de ds. La Q sub 0 sale afuera de la integral. Y eso sería entonces el cambio de energía potencial eléctrica total, disculpen, para un desplazamiento finito desde el punto A hasta el punto B. Debido a que el campo es conservativo, esta integral de línea es independiente del camino, o sea, de la trayectoria. Ustedes se acuerdan que les había hablado yo de que cuando
cuando la integral de línea era independiente de la trayectoria, decíamos que el campo que la generaba era conservativo. Entonces, en efecto, en este caso, la integral de línea es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, el campo es conservativo. Y recalco nuevamente que este es el cambio de energía potencial del sistema. ¿De cuál sistema? Pues del sistema que lo forman la carga y el campo, del sistema que lo forman ambos. Bueno, al igual que en el caso de de la relación que hay entre la fuerza y el campo, yo pasé de la descripción de fuerza a la descripción de campo, eliminando la carga de prueba. Y entonces nos quedábamos con el campo, que solamente era el efecto en el espacio debido a las cargas fuentes. Pues es algo similar. Yo puedo pasar de la descripción de energía potencial a la descripción de potencial, ¿verdad? Tomando la definición de que el potencial es la energía potencial por unidad de carga. Entonces, al dividir entre Q sub 0, acá nos quedamos que en vez de hablar de energía potencial, hablamos de potencial. Y entonces el cambio de ese potencial eléctrico va a ser el cambio en la energía potencial por unidad de carga. Y entonces simplemente en la fórmula para la energía potencial, para el cambio de energía potencial, nosotros dividimos entre Q sub 0 y entonces queda que el cambio de potencial va a ser menos el integral desde A hasta B de E punto de ds. Ese signo menos aquí es importante, ¿verdad? Menos el integral desde A hasta B de E punto de ds. Entonces, como aquí lo que tengo es un cambio, para poder hablar de la función en sí, o sea, del valor del potencial y no de un cambio, nosotros necesitamos escoger un nivel cero en algún lugar conveniente del campo. Lo mismo que pasaba con la gravedad, que ustedes se acuerdan que para escoger el nivel cero de energía potencial gravitatoria, yo lo escogía convenientemente. Pues igual acá, para poder escoger el potencial, nosotros escogemos un nivel cero que sea el conveniente, dependiendo cuál sea la distribución de carga que tengamos, el nivel cero, así lo vamos a escoger para el potencial. Bien, déjeme nada más revisar. Sí, el potencial eléctrico es una cantidad escalar, tiene esa ventaja, ¿verdad? A cambio del campo, el potencial es una cantidad escalar, o sea, que basta dar un número para que quede bien definido. Entonces es un número positivo o negativo y nada más. Solo hay que dar el número y por supuesto las correspondientes unidades que lo definen. No necesitamos más que eso para que quede el potencial completamente definido. Si nosotros asumimos que las cargas se mueven sin cambiar la energía cinética, entonces el trabajo hecho sobre el sistema, el trabajo sobre la carga va a ser ese cambio de energía potencial, o sea, va a ser Q por delta de B, ¿verdad? Acuérdense que el delta de B era delta de U sobre Q. Entonces, eso va a ser entonces el trabajo hecho sobre la carga. Q por delta de B, que va a ser entonces el cambio de energía potencial. La unidad de potencial se le llama volt. Se escribe con una B mayúscula porque es el nombre de una persona. Va en honor del físico italiano Alejandro Volta, quien fue el precursor de muchos de los trabajos estos en los orígenes de la electricidad, ¿verdad? Además, el volt puede servir como una unidad de campo eléctrico, porque resulta que la razón de un newton entre un coulomb es equivalente a la razón de un volt por un metro. Entonces, la unidad de campo eléctrico se puede decir que es newton sobre coulomb o puede decir que es también volt sobre metro.
Las dos unidades para campo eléctrico son válidas. También el volt sí puede servir para una unidad de energía, que es el famoso electrón volt, que se usa sobre todo en física atómica, cuando estamos hablando nosotros de energías a nivel atómico. El electrón volt se define como la energía que tiene una partícula que tiene una carga de magnitud igual a la de un protón o la de un electrón y que se mueve a través de una distancia a través de una diferencia de potencial, debe ser acá, ¿verdad? No de una distancia de un volt, sino que a través de una diferencia de potencial de un volt. Y entonces, bajo ese concepto, el electrón volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Ese es el equivalente del electrón volts en energía. Entonces, no se vayan a confundir, ¿verdad? El volt es unidad de diferencia de potencial eléctrico. Y el electrón volt es una unidad de energía, ¿verdad? Vamos a ver cómo se calcula la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. La situación es muy fácil porque en ese caso, cuando yo hago acá para calcular el potencial en B menos el potencial en A, que sería delta de B, bueno, por definición es el integral de A hasta B de E punto D de S. Acuérdense del signo menos, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos que como el campo es uniforme, sale el integral y solamente queda aquí, si el campo y EDS son paralelos, entonces solamente queda acá DDS y el integral de DDS es simplemente D, la distancia entre los dos puntos. El signo menos significa que el potencial en el punto B es menor que el potencial en el punto A. El signo menos significa que el potencial en el punto B es menor que el potencial en el punto A. Y como estamos hablando de que la carga de prueba, que es la que nos sirvió para definir, es positiva, significa que las cargas positivas se mueven siempre de regiones de mayor potencial a regiones de menor potencial, ¿verdad? Porque el punto B tiene un potencial menor que el de A, entonces salir de A a B se está moviendo la carga de prueba de una región de mayor potencial a una región de menor potencial. Como las cargas de prueba son positivas, concluimos que las cargas positivas se tienden a mover de regiones de mayor potencial a regiones de menor potencial. Lo dije bien despacio y lo voy a volver a repetir. Las cargas positivas tienden a moverse de regiones de potencial alto a regiones de potencial más bajo. Lógicamente, las cargas negativas van a tener una tendencia contraria. Las cargas negativas, como se mueven contra el campo, van a tenderse a mover de regiones de potencial bajo a regiones de potencial alto. Me quedo aquí un segundito por si hay alguna pregunta. Bien, vamos a ver lo que es, ¿qué tiene que ver la energía con la dirección del campo eléctrico? Vamos a suponer aquí que el campo eléctrico está dirigido hacia abajo. Si el campo eléctrico está dirigido hacia abajo, la carga Q sub 0 es una carga de prueba. Acuérdense que entonces las cargas de prueba se mueven de regiones de potencial alto a bajo, o sea que el potencial en B es más bajo que el de A, ¿verdad? El potencial en B es más bajo que el de A, ¿verdad? El campo eléctrico viene, como el campo eléctrico viene hacia abajo,
el campo eléctrico va en sentido contrario al aumento del potencial. O sea que si el campo eléctrico está dirigido en una dirección, las líneas que están antes son de potencial más alto y las que están más alto y las que están de acá son de potencial más bajo. O sea, el sentido del campo eléctrico es contrario al sentido del aumento del potencial. Entonces, cuando una carga de prueba se mueve del punto A al punto B, el sistema pierde energía potencial eléctrica porque se mueve de un potencial alto a un potencial más bajo, ¿verdad? Miren la situación similar al campo gravitatorio. ¿Qué pasa cuando una partícula se mueve de una región de potencial alto a una región de potencial bajo? Pierde energía potencial gravitatoria. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá en esta situación, ¿verdad? Estamos hablando de una carga de prueba positiva. Si la carga fuera negativa, se movería contraria al campo y entonces iría de potencial bajo a potencial alto, ¿verdad? Esa sería la tendencia. Aquí tenemos una figura, ¿verdad?, que ilustra lo que son las equipotenciales. Nosotros tenemos aquí el punto A, el punto B y el punto C. Aquí tenemos que, digamos, la S, que sería el desplazamiento del punto A al punto B. El campo eléctrico es la línea aquí, la línea anaranjada que va acá. Al ir de A a B, pues hay una distancia D y el cambio de potencial. ¿Cuál sería el potencial más alto? ¿A o C? Pues lógicamente el potencial más alto es A. ¿Por qué? Por la dirección del campo. Como la dirección del campo es a la derecha, los puntos a la izquierda tienen potencial más alto que los de la derecha. Entonces el potencial en A es más alto que el de C. Ahora, fíjense bien, si ustedes se movieran de C a B, al moverse de C a B, prácticamente ustedes estarían, al moverse de C a B, no estarían cambiando el potencial, porque E sería perpendicular a DDS, y el integral de punto DDS al ir de C a B sería 0, o sea que el punto C y el punto B están al mismo, el punto B y el punto C están al mismo potencial, el punto B y el punto C. O sea que son equipotenciales. ¿Ok? Si yo sumara todos los puntos que están al mismo potencial, construiría una superficie. Y esa superficie se le llama precisamente superficie equipotencial. O sea, la superficie equipotencial es aquella que está constituida por puntos que están al mismo valor del potencial. Voy a traducir aquí porque quedó acá el nombre. De la superficie construida por puntos que están al mismo potencial es el de superficie equipotencial. ¿Ok? Equipotencial. Muy bien, entonces continuamos acá. Vamos a ver cómo se calcula el potencial de una carga puntual. Entonces yo tengo acá, digamos, una carga puntual Q. Esta es la carga fuente, no es la carga de prueba. O sea, queremos ver el potencial que genera una carga puntual como fuente. ¿Cuál es el potencial
debido a una carga puntual. Entonces, queremos ver cuál es la diferencia potencial entre los puntos A y B que están a lo largo de una línea aquí, ¿verdad? De una línea. Y entonces nosotros tenemos acá que el punto A está a una posición RA de la carga fuente y el punto B está a una posición RB. Entonces nosotros sabemos que, bueno, que al movernos desde, si nosotros quisiéramos escribir entonces acá, ¿verdad? La diferencia de potencial entre los puntos A y B, la diferencia entre los puntos A y B al hacer el producto de E punto de DR, entonces nosotros nos quedaríamos con que eso es, al integrar desde A hasta B y colocar el signo menos, ¿verdad? Esa diferencia de potencial sería la constante dieléctrica por la carga 1 entre RB menos 1 entre RA. Esa sería la diferencia de potencial entre los puntos B y el punto A, ¿verdad? Acuérdense que el campo, el punto de DR, ¿verdad? Va a lo largo de la línea que se calcula, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia de potencial entre los dos puntos. Ok. Entonces, a nosotros nos interesa, aquí creo que no está correcto, el potencial de una carga puntual. O sea, allá calculamos la diferencia de potencial entre dos puntos. Para calcular el potencial de una carga puntual, vamos a ver que el potencial eléctrico es independiente de la trayectoria entre A y B. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y entonces se acostumbra a escoger un potencial de referencia B igual a 0 en R igual a infinito. Esto se hace siempre que tengamos cargas puntuales o tengamos esferas. Esa escogencia es conveniente. Con los cilindros no, porque los campos son logaritmos, entonces se hace otro tipo de escogencia, pero eso lo vamos a ahorita por dejar por el momento así. Si tomamos como puntos, la escogencia de potencial 0 en infinito es lo conveniente. Entonces, si hacemos B igual a 0 en R igual a infinito, entonces el potencial en el punto R es simplemente de la fórmula anterior. Tenemos aquí en RA igual a infinito, 1 entre infinito es 0, y tenemos BA 0, y entonces queda B igual a K por Q por 1 sobre R. Y eso sería entonces el potencial de una carga puntual en un punto a una distancia R de la misma. No se compliquen entonces si ustedes les piden cuál es el potencial debido a una carga puntual en un punto que está a una distancia R de ellas, es simplemente KE Q entre R. Aquí sí hay que tomar en cuenta el signo de la Q, porque las cargas positivas generan potencial positivo y las cargas negativas generan potencial negativo. ¿Se acuerdan que en el caso del campo el signo me servía para el sentido del vector? Porque en el caso de un vector el signo menos significa nada más sentido opuesto, ¿verdad? Aquí el signo en un escalar sí es importante. Entonces, carga positiva, potencial positivo, carga fuente positiva, carga fuente negativa, potencial negativo. Entonces, aquí sí es importante que ustedes tomen en cuenta el signo de la carga para calcular el potencial. Ok, entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener una sola carga, nosotros tenemos varias cargas, un sistema de muchas cargas, varias cargas puntuales? O sea, queremos ver cuál es el potencial en un punto
debido a un sistema de varias cargas puntuales. Entonces, lo que se hace es muy simple. Se suman los potenciales de cada una de las cargas en cuestión. Es una suma algebraica y esto obedece el principio de superposición, al igual que los campos que se sumaban los campos individuales. Entonces, aquí ustedes tienen que el potencial debido a un sistema de cargas es la suma de los potenciales. Entonces, aquí va Q1, R1, Q2, R2, Q3, R3, etcétera, siendo cada R la distancia que hay de la carga al punto en el cual ustedes desean calcular el potencial, ¿verdad? La distancia que hay de la carga al punto en el cual ustedes desean calcular el potencial. Aquí tenemos, por ejemplo, dos cargas. Entonces tenemos la carga 1 y la carga 2. Digamos que aquí tenemos que el sistema de estas dos cargas tiene una energía que sería, ¿verdad? La energía del sistema, esa es la energía del sistema, ¿verdad? Entonces, esas cargas tienen una energía que sería Q1, Q2 entre R1, 2, o sea, esa sería la energía potencial de este sistema de cargas. Pues R1, 2 es la distancia que hay entre las dos cargas. Bien, entonces, esa es la energía potencial del sistema de cargas. Si ustedes quitan la carga, una de las cargas, por ejemplo, la carga Q1, pues ya no va a haber una energía debido a ese sistema porque ya solamente hay una carga, ya no interactúan dos cargas. Entonces, lo que queda definido ahí es el potencial debido a la carga Q2 en ese punto, que sería la K Q2 por la distancia de esa carga al punto P. ¿De acuerdo? Porque le quitamos la carga de prueba. Entonces, si ustedes quitan la carga de prueba, deja de haber energía entre las cargas. Pero entonces hay potencial en este punto. Si ustedes colocan una carga de prueba, entonces el sistema adquiere en ese punto una energía potencial. Y ponen la carga de prueba en ese punto. Bien, si las dos cargas son del mismo signo U, si del mismo signo U es positiva, o sea, si ustedes tienen dos cargas positivas, la energía entre las dos cargas va a ser positiva. Y entonces eso significa que debe de entregarse trabajo al sistema. ¿Para qué? Para mantenerlas juntas. Lógicamente, las cargas tienden a separarse porque tienden a repelerse por la ley de Coulomb. Entonces, para mantenerlas juntas, ¿qué tienen que hacer? Darle energía, hacer un trabajo para poderlas tener juntas. Si las dos cargas son de signos opuestos, U es negativa. Y entonces, ¿qué significa? Debe de darles trabajo, debe de darle trabajo al sistema para mantenerlas, para separarlas más bien, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un sistema atómico que ustedes tienen los electrones y los protones y están siendo atraídos? Para poder sacar un electrón hay que ionizar el átomo y entonces ¿qué hay que hacerle? Darle energía para ionizarle. Entonces se le da energía electromagnética, se le da calor, otro tipo de energía para poder entonces separar las cargas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se muestra la energía de la configuración de cargas. Aquí tenemos U con múltiples cargas. Si hay más de dos cargas, entonces se encuentra U para cada par de cargas y luego se suman. Se observen acá, se encuentra U para la carga Q1, Q3 sería entonces Q1, Q3 por R13, donde R13 es la distancia entre esas cargas. Para Q1 y Q2 sería Q1, Q2 por R12 y para Q2 y Q3 sería Q2, Q3 entre R23. Entonces esta sería la suma, ¿verdad? Sería la suma individual de energía potencial de ese sistema de cargas, sería la suma de las energías de cada una de las cargas, ¿verdad? Y el resultado es independiente del orden en que pongan las cargas. ¿Cuál ponen primero en la suma? No importa, ¿verdad? Fíjense bien, este no es el potencial en los puntos.
Ustedes pueden calcular el potencial en un punto, por ejemplo, aquí donde tengo la cruz, aquí pueden calcular ustedes el potencial debido a todas estas cargas. Esa no es la energía potencial del sistema, ese es el potencial debido a las cargas y lo pueden calcular en cualquier punto, ¿verdad? Inclusive pueden calcular el potencial debido a Q1 y Q3 en el punto en el cual está la Q2. En ese caso la Q2 no se toma en cuenta porque sería como una carga de prueba. Entonces, esta fórmula es para la energía potencial de la configuración de cargas, ¿verdad? Y significa el trabajo que hace alguien para lograr traer desde el infinito ese montón de cargas y colocarlas ahí donde están y formar una estructura, ¿verdad? Entonces, esta es la energía de la configuración de cargas. Me paro un momentito aquí por si quieren preguntar. Ok, me voy a parar aquí un momento, no se vayan a salir, voy a tomar una captura y luego voy a conectarme en unos 3 minutos para que podamos continuar con la clase en este punto y pueden hacer las preguntas ahí en ese momento si quieren. Espérenme un segundito. Están viniendo bien pocos a clase. Bueno, entonces yo me voy a cerrar la reunión ahorita y en unos 3 minutos más me conecto. Así es que estén pendientes, por favor.